Vamos a retomar la sesión. Andrea y Laura se van a ocupar de presentar a aquellos ponentes de los cuales dispone de la presentación. Bueno, yo voy a presentar el panel de expertos 2, que comienza con una ponencia vía online por Samba Diaw, que viene de la alegría de los huérfanos de Senegal. La presentación se centra en la formación como piedra angular en la prevención de la inmigración insegura en jóvenes senegaleses. Y en segundo lugar tendremos la ponencia de Mariana Gómez Vicario, de la Universidad de Jaén, secretaria de la Asociación de Infancia, Cultura y Educación, con su ponencia de jóvenes migrantes tutelados e inserción sociolaboral. Mariana Gómez Vicario trabaja en la Universidad de Jaén, como he dicho, como docente investigadora del Departamento de Pedagogía en el área de métodos de investigación en educación. Además, es la secretaria de la Asociación de Infancia y Cultura y Educación. Su principal línea de investigación son los procesos de inclusión social de los adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados. Es educadora social y ha trabajado en un centro de protección de menores y coordinando recursos de mayoría de edad. Ha participado en proyectos de cooperación internacional en países como Marruecos, Senegal, Gambia, Brasil y Perú. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, es un vídeo, no es una conferencia online, porque Samba, además de que está en Senegal, además de las características de la conexión en estos países y demás, bueno, pues habla francés, entonces le hemos hecho el subtítulo en español. Y para contextualizar esta intervención de 4 o 5 minutos, que os va a contar un poco el trabajo que hace en materia de prevención en Senegal, ¿quién mejor que lo pueda presentar, que os pueda contextualizar la segunda de las ponentes de este segundo seminario, que es Mariana Gómez Vicario, la persona a través de la cual hemos conocido a Samba y que ha estado ella allí en Senegal con una experiencia que, bueno, yo creo que si lo cuentas tú, mejor. Bueno, buenos días. Samba, pues como ya ha presentado aquí la compañera, el presidente de la Asociación La Alegría de los Huérfanos. Yo tuve la suerte de ir allí en 2005. Fue un poco, en 2005 no, perdón, en 2015, fue un poco a la aventura con una compañera, queríamos ir, contactamos con varias asociaciones, Samba nos contestó y nos dijo presentarnos un proyecto. Le mandamos un proyecto, le gustó y el proyecto, pues 9 años después, sigue funcionando. Sí, se sigue yendo allí todos los años, sigue funcionando y tal. En este año él estaba trabajando sobre todo, más que el tema de las migraciones, allí había habido un conflicto armado. Él está en Senegal, en la zona de Kolda, que es la zona más desfavorecida de Senegal, que está, como sabemos, Gambia está así como que lo cruza, y Kolda queda en la parte del sur. Es una zona muy pobre. Allí, pues eso, tenían varios conflictos y la mayoría de los hombres de esas aldeas habían tenido que ir a luchar el conflicto, habían muerto muchísimo. Por lo tanto, quedaron muchos niños huérfanos. Y la asociación de Samba, pues nace sobre esta necesidad trabajando con niños huérfanos. Entonces, nosotras estuvimos allí un tiempo. La verdad que fue bastante duro porque aparte de la situación de los niños que quedaban totalmente en desamparo al morir en cabeza de familia, pues sobre todo la malaria, fiebre tifoidea, y de los niños con los que estábamos interviniendo, eran 200 y pico niños y niñas, murieron. En ese tiempo que estuvimos allí fueron muriendo niños con los que estábamos el día a día y pues veíamos lo final que es la línea allí de la vida y la muerte. Y bueno, todas estas necesidades que ya sabemos. Pero bueno, no me voy a extender más, ponemos a Samba que lo explica muy bien. Actualmente tienen bastantes proyectos con el tema de las migraciones. Aquello es uno de los sitios del África subsahariana principales donde hay salidas de cayuco, tanto allí como en Gambia. Y Samba lo cuenta ahora, pero el principal problema es que esas aldeas se están quedando sin jóvenes, porque se están viniendo todos a diferentes países europeos. Y bueno, sin más, le doy, ¿no? Creo que los compañeros que estén vía online lo puedan ver. Chers amis, bonsoir, chers étudiants. Je m'appelle Samba Diaw, président et fondateur de la Alegría de los Huérfanos. La Alegría de los Huérfanos, c'est une association qui intervient dans la protection des enfants et l'accompagnement des migrants de retour et des potentiels migrants. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi
de vous parler de la migration et des activités que nous sommes en train de réaliser au Sénégal en faveur des enfants. Donc, la Joie des orphelins, c'est une structure qui intervient dans la protection des enfants. Donc, des enfants vulnérables et des enfants en situation en conflit avec la loi. Donc, la Joie des orphelins dispose d'un centre d'accueil et de transit pour les migrants. Donc, la Joie des orphelins intervient dans le cadre de la migration. Avec la migration, nous nous sommes dit dans la région de Kolda, Kolda a perdu beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans la migration irrégulière. Beaucoup d'entre eux sont décédés au niveau du désert, certains sont décédés au niveau de la mer Méditerranée. Donc, vu toute cette perte humaine, la Joie des orphelins s'est dit donc on doit dire non à la migration irrégulière. Et cause pour laquelle, avec notre centre d'accueil, il nous permet d'accueillir les migrants au niveau du centre. Et quand ils viennent, on les offre les services suivants. Il y a l'accueil, l'écoute, l'hébergement, la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychosociale et l'accompagnement juridique. Donc, nous offrons aussi des formations à ces jeunes. Et comme actuellement, nous sommes en train d'offrir des formations en agroalimentaire à 220 jeunes, des migrants de route et potentiels migrants. Donc voilà aujourd'hui le rôle que la Joie des orphelins est en train de jouer dans le cadre de la migration. Voir comment réduire la migration, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas réduire la migration. Donc comme je l'ai toujours dit, dans le cadre de la migration, on peut la situer en deux phases. Il y a le côté positif et le côté négatif. Aujourd'hui les autres se déplacent pour aller en Europe. Donc certains vont pour les études, certains vont pour une vie meilleure, certains vont dans le cadre économique. Donc, et ces gens, quand ils vont là-bas, après le travail, certains reviennent pour accompagner leur pays d'origine. Certains investissent au niveau de leur pays pour accompagner leurs parents. Et aussi, sur le côté négatif, il y a la jeunesse qui quitte son pays, ils vont dans un autre pays. Et cet pays et son pays est dans les difficultés. Aujourd'hui, si la jeunesse n'est pas là, qui va développer le pays? Qui va accompagner son pays? Donc, voilà tous ces cas de problème. Donc, aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous dire combien de fois que nous sommes engagés à intervenir dans le cadre de la migration pour accompagner les jeunes, accompagner les potentiels migrants. Donc, pour cette vidéo, je ne veux pas que celle soit très longue, je vais m'arrêter là. Et peut-être s'il y aura des questions, je serai disponible à vous répondre par vidéo. Donc, chers étudiants, chers amis de Zira, donc merci beaucoup, muchas gracias. Esto que dice Samba de que se están quedando sin jóvenes no es una problemática que está afectando solo a Senegal, sino a muchos lugares de África subsahariana. En febrero estuvimos un grupo de la Universidad de Jaén en Gambia, que estuvimos allí reunidos con la embajadora de España, con la ministra de Exterior, tal, y en Gambia está pasando exactamente lo mismo. Es que se están quedando sin población joven porque todos se están marchando. Bueno, y ya entrando en mi presentación, pues como ha dicho la compañera, soy educadora social, actualmente trabajo en la universidad y me dedico más al tema de la investigación, pero he tenido la suerte de trabajar muchísimo tiempo en centros de menores, bueno, en centros en concreto, y posteriormente coordinando centros de mayoría de edad. Y aquí en esta presentación pues mezclo un poco un estudio que realicé hace poco, que se le da voz a los profesionales de Andalucía que trabajan con jóvenes tutelados en los itinerarios de orientación sociolaboral y también a los jóvenes que se benefician de esos recursos. Entonces, aquí para contextualizar pues tenemos las definiciones, las ha explicado Sandra perfectamente, aparte aquí en el contexto que estamos todos las conocemos y no me voy a parar. Las características de los menores que llegan a Andalucía, pues como ya se ha dicho también esta mañana, el perfil suele ser el mismo, la mayoría varones. Yo voy a hablar en masculino a partir de ahora, no porque quiera invisibilizar a las chicas, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero es cierto que en este estudio solo participaron chicos, porque en ese momento del estudio los recursos de tutelado solo había chicos. En ese momento. Ya sabemos que las chicas también siguen otro itinerario un poco diferente, entonces simplemente por eso. Pues bueno, la mayoría varones con desconocimiento de la lengua una vez que llegan, el origen principalmente el Magreb, África subsahariana, actualmente esto se ha dado la vuelta, en primer lugar África subsahariana, ya sabemos lo que está pasando en Canarias, y luego el Magreb,
bajo nivel académico, experiencia laboral en el país de origen, pues sabemos que culturalmente desde edades muy tempranas se hacen responsables de la economía familiar y empiezan ya con trabajo, diferentes maneras de buscarse la vida. Esto conlleva pues responsabilidades que no van en sintonía a su periodo evolutivo, a la edad que tienen. Migración viene en la mayoría a través de migración ilegal, aunque es cierto que actualmente están llegando, lo hablábamos ayer, con visado, vienen con familiares, pero de esto va a hablar el compañero José David mañana, así que tampoco me paro. Y realidad alejada de sus expectativas. También se ha dicho, esperan una cosa, tener trabajo de momento que no es lo que encuentran. El objetivo de este estudio pues, fue conocer el funcionamiento de la orientación sociolaboral en Andalucía y detectar dentro del funcionamiento tanto las necesidades como las buenas prácticas que se estaban llevando a cabo. Los participantes pues, fueron 61 chicos, como he dicho, masculinos, y en los profesionales pues, había 28 orientadoras sociolaborales y 13 orientadores. Pues los profesionales, en la mayoría educadores, educadoras sociales y también trabajadores y trabajadoras sociales. En Andalucía, en el caso de los tutelados, pues las funciones son las mismas. La figura se llama orientación sociolaboral, se cumplen con esas dos, la llevan a cabo con esas dos titulaciones, pero al final las funciones son exactamente las mismas. En mi caso, yo coordinaba 4 de estos recursos, soy educadora, pero hay otros recursos que lo coordina un trabajador o trabajadora social y hacen exactamente lo mismo. Al fin, de esto vamos a hablar luego. La recogida de datos pues, fue a través de entrevistas semiestructuradas, por una parte con los jóvenes, por otra con los profesionales, grupo de discusión y revisión de informes. Dentro del procedimiento, pues explico un poco cómo funciona en Andalucía. Una vez que salen de los centros, esto ha cambiado mucho, afortunadamente. Yo hablo de la actualidad. Actualmente pues me voy y me gusta decirlo porque es que, ha habido una evolución muy grande y no se puede decir solo las necesidades, sino también por la evolución. En 2016 solo en Andalucía había 700 jóvenes migrantes que cumplían la mayoría de edad y el servicio contaba, bueno, hablo de en Málaga nada más 10 plazas de mayoría de edad. O sea que eso era actualmente, pues sí que hay muchas más plazas. Entonces ya se puede llevar este itinerario que cuento a continuación. Los recursos de mayoría, pues llegan las derivaciones desde el Servicio de Protección de Menores. Cuando un menor va a cumplir la mayoría, un poco antes, pues llega el informe de derivación, que es el proyecto de vida que se hace en el centro al finalizar la etapa ya, diseñando el programa de emancipación. Entonces nosotros llegamos, revisamos esos informes del Servicio de Protección de Menores y concertamos una entrevista con el menor en este caso. Ya, bueno, pues una vez que nos llega la derivación, porque el Servicio de Protección de Menores lo ha aceptado y esa entrevista es un poco más para que se tranquilice. No quiere decir que sea una entrevista para decidir si entra el recurso o no. Ya está claro que va a entrar, pero por si tiene alguna duda, explicarle un poco el funcionamiento y tal. Y ya una vez que entra, empieza lo que es el itinerario. Lo primero y lo más prioritario es regular su documentación, que a veces se piensa, no, es que vienen de un centro de protección de menores, tiene que tener la documentación en regla. Esto no es así, esto no es así. Sabemos que los procedimientos son lentos, necesitamos documentos del país de origen y son procesos que se retrasan. Yo no sé cómo funcionan en otras comunidades, lo desconozco, pero en Andalucía, una vez que llega al recurso de mayoría, tenemos 3 meses para regularizar la documentación. Y esto es muy complicado, esto nos lleva a situaciones que son muy difíciles, puesto que 3 meses no depende de nosotros, depende de extranjería, depende de los países de origen que tienen que mandar la documentación. Entonces esto es un tema prioritario. No quiere decir que en esos 3 meses nos dediquemos solo a eso. De manera paralela, pues empieza ya a trabajar lo que es el itinerario. Dentro del itinerario, trabajamos con 2 tipos de documentos, que son 2 tipos de proyectos, son totalmente dinámicos. Esto no quiere decir que se diseña al principio, sino que están en constante movimiento. Uno es el IPI, que significa Itinerario Personalizado de Inserción. Este proyecto, ambos son totalmente individualizados y este va enfocado más a la inserción laboral del chico. Y el PPV, Proyecto Personalizado de Vida. Aquí ya no solo se trabaja la inserción laboral, sino que, por supuesto, pues la búsqueda de vivienda, habilidades de la vida diaria,
muchos llegan de los centros y esto es una realidad y es una realidad muy preocupante, que no saben ni freírse un huevo, sinceramente, y en los recursos de mayoría viven solos, allá no tienen supervisión, al menos en Andalucía, de 24 horas. Nosotros vamos una vez a la semana para hacer una asamblea, ver que está todo bien y tal, y luego se les cita en la oficina con tutoría individualizada donde se lleva a cabo estos dos proyectos, pero lo que es en el piso están solos, entonces tienen que saber manejar el dinero, hacer compras, poner lavadoras, actividades de la vida diaria que hay que trabajarlas. Luego hay otra parte que recoge el PPV, que es la parte emocional, parte familiar, y bueno, se trabaja pues en las 5 áreas, igual que en los centros de protección de menores. Dentro del IPI, lo primero es definir el perfil profesional, porque muchas veces pues tienen una expectativa, que quieren ser algo que no se asemeja a su perfil, o quieren trabajar ya, y ahora pues venga, buscamos trabajo de lo que sea, no. ¿Qué competencias tienes? ¿Qué formación previa? ¿Qué formación te atrae que quieras hacer? Y eso es lo primero, definir el perfil. En Andalucía, en mi caso, donde yo trabajábamos con una herramienta que funciona bastante bien, que se llama Emplea Más. Esto es una plataforma, no sé si la conocéis, os cuento un poco, pero bueno, esto lo que hace es que te define a través de entrevistas que se van haciendo y tutorías individualizadas, se va definiendo el perfil profesional del chico y ese mismo programa te diseña formaciones individualizadas en función a las carencias que vean. Por eso os digo que es algo totalmente dinámico y individualizado, que es lo que hace que funcione. Por supuesto, lo que funciona con uno no funciona con otro. Esto se revisa el IPI cada 2 semanas, se van marcando objetivos nuevos, quitando unos que se consiguen, y el PPV sí que va cada 2 meses. Luego, dentro del empleo, pues se trabaja, aparte del itinerario, como ya podemos imaginar, de competencias de empleabilidad, como son crear un currículo, afrontar una entrevista, competencias como puntualidad, responsabilidad y tal. Tenemos convenios con empresas. Los convenios con empresas nacen a través de un programa de mentoría. Dentro de la mentoría hay 2 programas, mentoría social, que ya se ha hablado antes, no me voy a repetir, funciona igual que han comentado aquí ha sido la Extremadura, ¿no? O no, Marisol. Pues igual, además con lo de los 6 meses, me ha sonado que prácticamente no me voy a repetir, funciona igual, funciona bastante bien, puesto que hace que tengan vínculos que no sean relacionados con lo típico, con personas que nos dedicamos a esto, sino que conocer a otras personas funcionan. Pero la mentoría laboral también es súper interesante, puesto que de ahí nacen muchas relaciones laborales. La mentoría laboral, pues se hacen convenios con empresas, entonces hay 2 modalidades, o el empresario viene al centro de día que tenemos y les muestra pues el trabajo que hacen en su empresa, las competencias que se necesitan y tal, o bien van los chicos, se trasladan a la empresa. Siempre hay algún empresario que se fija en algún chico, oye, pues tal, mándamelo de práctica. Y con todos estos mentores laborales hacemos convenios de empresa en el que van a hacer prácticas de empresa y, por supuesto, la entidad pues se encarga de todo, de que los chicos estén asegurados, que se pasa algo y el empresario no tiene que preocuparse. Con esto hay que tener cuidado, pero no lo voy a contar ahora porque lo contaré más adelante en las necesidades, que no todo es tan positivo, esto también ha traído problemas, y problemas serios, este tipo de convenio. Y bueno, ya por último, pues el acceso a la vivienda. Yo, por ejemplo, trabajaba en Málaga y la vivienda se está convirtiendo en España en un problema en la mayoría de ciudades, pero es que en Málaga es bastante difícil. Tienen que aprender a buscar vivienda, hay muchos timos con el hecho de buscar pisos que se quedan en confianza y también hay que formarles para esto y apoyarles en esto. Bueno, no me paro más ahí porque ahora van a salir ya más cosas con las necesidades que se detectaron a través de escuchar tanto a profesionales como a los jóvenes. En primer lugar, la que más se repitió, como vemos aquí sale la frecuencia, agilizar los procesos de documentación, por lo que hemos dicho. Son procesos lentos que a veces se ven en una situación de vulnerabilidad. Disminuir la ratio de jóvenes por profesional. Yo esto siempre lo he escuchado de los centros de protección.
centros sobrecargados, sobre todo cuando llegan 200 menores de golpe, pues al final las ratios no se cumplen, en los centros hay muchos más menores de las plazas que tiene el centro y al final pues los profesionales estamos como estamos, saturados, pero es que los recursos de mayoría también se da. También se da que si se supone que un coordinador de piso tiene que coordinar uno y no. Y la realidad es que llegan a coordinar 4, 5, incluso más. Evitar situaciones de explotación laboral hacia los jóvenes. Y aquí me remonto a lo que digo antes del problema que conlleva los convenios con empresas. ¿Qué nos pasaba en Málaga? Que el empresario decía, sí, sí, mándame a 6 de práctica, primer mes de práctica. Muy bien, pero otro mes, al final tenía allí 6 chicos de práctica y hacía la temporada del verano, de gratis. Esto ya no. Esto ya se regularizó y para que se haga un convenio de práctica, el empresario tiene que firmar que tiene una necesidad de contratación y que va a contratar. Por supuesto, si el chico no responde, pues no le va a contratar, pero sí que hay un compromiso. Y las prácticas son de un mes. De un mes, como mucho, prorrogable a 2, pero con el compromiso porque ya en un mes sabe si funciona o no. Si se hace una prórroga a 2 meses es porque posteriormente viene el contrato, si no, nada. Y así pues se evitan este tipo de cosas. Formación específica a los profesionales en competencias interculturales. Trabajamos con personas migrantes, por supuesto, tenemos que tener competencias interculturales, si no, imposible. Y esto cada vez más, siempre ha sonado mucho también de los centros de protección y yo me gusta recargar mucho de los recursos de mayoría, pues 1 año, no lo he dicho, pero la estancia normalmente en Andalucía es de 1 año, es muy corta. Y es una etapa muy corta donde hay que conseguir mucho, no solo un trabajo, adquirir unas habilidades para vivir de forma autónoma, sino es que además tienen que tener un contrato estable y unos ahorros, porque para alquilar un piso ya sabemos, una habitación, hay que dar una fianza y tal. Y esto no es fácil. ¿Esto qué lleva? Pues a frustración, que conlleva problemas mentales graves. Y yo he visto brotes cada vez más en los recursos de mayoría que vienen bien de los centros, que muchos chicos y chicas ya sabemos que los centros empiezan con problemas muy serios, pero chicos y chicas que nunca han tenido problemas de este tipo y cuando llegan a los recursos de mayoría, y en Andalucía al menos, pues no tenemos recursos para esto. Y bueno, dentro de las buenas prácticas detectadas, pues por supuesto la modificación del reglamento de extranjería, cuando se reguló que una vez que tienen el permiso de residencia, habiendo sido tutelado o extutelado, ya cuentan con el permiso de trabajo. Antes para trabajar se necesitaba un contrato de 1 año, jornada completa, lo que no es fácil. Entonces simplemente con la modificación del reglamento, yo me acuerdo que fue la modificación que solicitamos a todos que ya tenían el permiso de trabajo y en las gráficas que recogemos allí de los contratos que ha habido 1 año, bueno, eso fue de 6, 7 contratos a tener a la mayoría de los chicos a un 90 y tanto y no el 100 porque un porcentaje, no lo he mencionado, pero también hay perfiles que se inclinan por estudiar una carrera universitaria y tal, entonces esto se pospone, se les apoya para que estudien y la inserción laboral se pospone. Pero los que eran empleables, que su perfil era de inserción laboral, trabajando. Gracias a esto. La tutoría individualizada, ya que como he dicho antes, pues lo que funciona con uno funciona con otro, y esto de que sea lo totalmente individualizado. El plan de ahorro, y este fue el resultado que más me impactó porque me he peleado tanto con los chavales con el plan de ahorro, que ellos mismos en los resultados ha salido como algo positivo. El plan de ahorro es que cuando están en los recursos de mayoría, el primer mes que cobran, pues como cualquier joven, quiere mandarle dinero a su familia y más si hay necesidades en el país de origen, que la mayoría de los casos, la mayoría de jóvenes, perdón, de la primera vez, yo al menos, cuando era joven, cuando el primer trabajo me quería comprar algo, pues ellos también, te lo he dicho más. Y por supuesto enviar dinero a su familia, que esas peleas vienen ya desde los centros de protección. También he trabajado en centros de protección y ya es que querían ahorrar las pagas para mandarlas. Vamos, eso sucede. Pues imagínate cuando cobren el primer sueldo. No pueden, puesto que tienen que ahorrar. Es lo que digo, tienen que alquilar y tal, y se trata de que se emancipen. Si se les deja que se gasten ese dinero, al final la emancipación no existe.
Entonces, pues allí pueden gastar como un 10% del sueldo y el resto se les obliga a ahorrarlo. Y esto conlleva muchos problemas, muchas peleas. Yo entiendo que si un chaval tiene un problema en el país de origen y necesita mandar algo urgente teniéndolo, pues es muy difícil. También digo, esto se está grabando, pero bueno, voy a decir, algunas veces que ha habido situaciones muy extremas demostrables, obviamente se ha pasado la mano, claro que sí, y se ha hecho pues con supervisión, mira, no se puede, pero que tienes que mandar 200 euros, pues si la operación de tu padre depende de esto, te han mandado. Pero en teoría no se puede, y al final, pues mira, salió los resultados, lo agradecen. Los convenios con empresas, siempre que sean de manera regulada, y la participación activa del joven, puesto que sin una participación activa no existiría nada de esto. Como conclusión final, pues que este proceso de inserción sociolaboral debe de empezar a trabajarse desde los centros. Hay centros que sí lo trabajan muy bien, pero es que la realidad es que hay otros que no. Que como he dicho, los chicos llegan a los recursos de mayoría, no tienen habilidades para vivir de forma autónoma y esto lo complica todo. Agilizar los procesos de documentación, como ya se ha repetido, recursos de salud mental, establecer mayor control para garantizar que se cumple el ratio profesional, y esto es súper importante. Dotar a los profesionales de formación específica y continuada en competencias interculturales, realizar un seguimiento exhaustivo de las empresas. Esto es verdad que se puede regular el que haya un compromiso de contratación, pero después existen más cosas, como que le dicen al chaval, tú estás de práctica 4 horas, pero te vas a venir 12 horas y yo te voy a pagar X. Y al final nos enteramos que lo que le está pagando es que lo está explotando. Entonces estas cosas hay que regularlas. Y nada más. Y bueno, como ya finalmente, pues decir que una atención individualizada y de calidad y las buenas prácticas, pues muestran que los resultados, como se ha visto en el caso de Andalucía, pues son buenos y mejoran la inserción. Y hasta aquí, muchísimas gracias. Cualquier pregunta o aportación. Muchas gracias, Mariana. Bueno, antes de continuar con el debate, no sé si, bueno, antes de formularle yo alguna pregunta, no sé si queréis preguntarle algo. Los que estén también en casa saben que pueden en cualquier momento en streaming hacer la pregunta por el chat. Que salen todos los menores pelados, salen los 18 años. Sí. Pasan automáticamente a limitación posible en el mismo espacio, en la misma comarca, en la misma ciudad, el centro de protección, porque si no tienes un desarrollo, también si tú estás trabajando, tiene unas relaciones en sus estudios, en su social, digamos, en su entorno, en esa comunidad, luego lo llevas a 80 kilómetros para hacer el desarrollo, y luego solo pueden estar un año, a los 19 años desaparecen del sistema. A ver, por parte. En cuanto a la distribución territorial, antes sí que era, el chico estaba tutelado en Sevilla, iba un recurso de mayoría a Sevilla, en Sevilla las plazas eran las que eran para Sevilla. Sí es cierto que si en Sevilla queda una plaza y hay uno en Málaga, ahí sí que hay. Entonces, desde mi experiencia, digo, esto fue a través del COVID, la Unión Europea creó muchas plazas nuevas, que se llaman recursos GEM. Y de tener 10 plazas, pues abrieron de repente, bueno, en Málaga ya teníamos 100 y pico plazas, eso se notó muchísimo. Aparte, el Servicio de Protección de Menores amplió la Junta. Bueno, eran recursos que son iguales, pero que la financiación es diferente. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la financiación, las derivaciones funcionaban de manera diferente. Y esto hablo de hace como 2 años. Entonces, sí es cierto que en Málaga, donde yo trabajaba, nos venían muchos chicos que en Cádiz no había plaza, de Cádiz nos vinieron muchos, de Sevilla y de toda Andalucía. Lo que se intenta y de la manera que está configurado es para que sea de cada ciudad, pero por supuesto que si quedan plazas libres en una provincia, pues se van a otra. Y es cierto que esto provoca un desarraigo, que los primeros días era pues los que venían desde Sevilla, que yo me quiero ir a Sevilla y enfadados y tal. Pero que sigue pasando, siguen viniendo de otras comunidades. Luego, los centros están hasta los 18 años en Andalucía, a excepción de los centros de menores infractores, donde
Si no ha cumplido la condena, pues por supuesto se busca que la termine de cumplir dentro del centro antes de que vaya a una prisión que siga en ese contexto. El contrato que ellos firman inicialmente es de 1 año. Y en los recursos de los GEN, que son los de la Unión Europea, son recursos específicos para jóvenes migrantes tutelados, no son igual que en el Servicio de Protección de Menores, que entran tanto nacionales como extranjeros. Allí sí que en los de Servicio de Protección, en los GEN, se recogía que podían estar hasta los 24. De hecho, si veis que eso está publicado en la Unión Europea, se recoge. ¿Qué pasa? Que esto primero era como que el criterio de inclusión fue un poco caótico porque estaban los pisos de IRPF, los pisos de la Junta, los pisos del Servicio de Protección y ya pasan todo por el filtro del Servicio de Protección de Menores, al menos en Málaga. Entonces el contrato es de 1 año y en 1 año se tienen que ir, a no ser que esté la causa totalmente justificada. En el único recurso que suele haber más tal es en uno que existe que está solo en Málaga y en Córdoba de diversidad funcional. En lo de diversidad funcional la ampliación es mayor y allí es más fácil conseguir una prórroga. Luego, prórroga de 6 meses, la primera que se le pide al Servicio de Protección de Menores, pero tiene que estar súper bien justificado de que es que ya lo van a contratar dentro de 3 meses, si se queda en la calle no va a poder ir a trabajar, hay que hacer una justificación muy buena para que lo aprueben. 6 meses de prórroga. Y como mucho, 1 año más. Yo, verdad, conozco de diversidad, sí que hay algunos que llevan 3, 4, pero lo de las prórrogas cada vez más complicado. Porque es que depende de si hay plazas en el momento o no. Obviamente, si están sobrando plazas, te la aprueban. Pero si hay chicos en los centros que van a cumplir los 18 años y se necesita liberar plazas, pues se liberan a los que van a salir del centro. Eso por un lado. Y bueno, eran esas 2 preguntas, creo, ¿no? No sé si te he respondido. Yo tengo una pregunta. Y si después de ese año no se ha conseguido la inserción, la incorporación de ese chaval, de ese joven a la vida de Natalia, se le echa a la calle a ningún recurso. Siempre se intenta buscar un recurso a través de entidades, recursos privados y tal. Y siempre se intenta, por supuesto, que haya una prórroga. A ver, la realidad es, al menos en Málaga, que es que salen trabajando. Yo no lo he dicho antes, pero también dentro de los itinerarios se hacen formaciones específicas en función a la demanda de empleo que haya en el momento. En Málaga, afortunadamente, hay muchas oportunidades. Hay mucho turismo, hay muchas oportunidades en hostelería. Y ahora también hay mucha demanda en la construcción y tal. Entonces sí que se diseñan formaciones, se contratan desde la entidad formadores y se les forma dependiendo de la demanda que haya. Por lo tanto, a mí no se me ha dado el caso de ninguno que salga sin nada, así a la calle. Sí que se han dado, y todo hay que decirlo, con jóvenes que no cumplen con la norma y que no siguen un itinerario, porque si tú no vas a talleres y tal, pues obviamente se te acaba el contrato y no se te va a renovar, vaya donde vaya, pero que afortunadamente hablo actualmente. Yo he vivido hace muchos años, pues lo que digo que había 6 plazas, 6 plazas no, 10 plazas, y que nos mandaban a los chavales a un albergue de personas sin hogar, donde el perfil era súper deteriorado, con adiciones, que encima tenía un horario para ir, y si trabajas en la hostelería no te puedes seguir a ese horario, era bastante complicado, pero actualmente funciona. Y luego otra cosa importante que no he dicho, que aunque salgan de los pisos, el apoyo, firman otro contrato de emancipación y seguimiento durante 5 años, que eso cubre búsqueda de empleo, documentación y todo lo que puedan necesitar. Incluso ha habido chicos que han salido trabajando y se han quedado parados, se han visto en la calle y han vuelto a entrar a otros recursos si hay plaza. Bueno, ahora que habéis comentado este tema, sería interesante saber en vuestros respectivos lugares de origen. Tenemos aquí colegas de Galicia, bueno, a los de la Europa del Norte no lo hemos preguntado porque disponen de otros artilugios, pero Navarra, Cataluña, ¿qué sucede pues con esos chicos que salen? Porque yo recuerdo hace muchos años un curso que di, creo que fue en Toledo, bajaron una serie de colegas profesionales de País Vasco y se sorprendía, pensaba que inclusive estaba exagerando porque yo tenía una estadística de mi centro en el cual yo fui director,
que todos los chicos de mi centro, hablábamos de un centro con una capacidad más reducida que los que actualmente hay, ¿no? En aquel entonces teníamos 14 chicos, pues que el 90%, solamente uno de los 10 chicos que salieron con la mayoría de edad, no tenía trabajo. Yo hice un estudio en sus casas, en sus pisos, imaginaos yo cómo te recibían, porque claro, su antiguo director, ellos ya tenían la posibilidad de compartiendo vivienda, pero aún así, allí mismo en su casa le hacían las entrevistas y 9 de esos 10 chicos tenían trabajo. Entonces, fijaos, hablo del año 2008, principio de 2008, ¿bien? Entonces, ¿qué datos podemos ofrecer? No sé si tanto a nivel a lo mejor institucional, ¿no? Si los tenéis recogidos como lo que conocéis vosotros, ¿no? Trabajando directamente en los recursos en vuestros respectivos lugares del éxito en inserción sociolaboral. Sí, bueno, pues responden esto y ahora se hace la pregunta. No podemos, yo te puedo facilitar los datos hoy porque claro, el sistema tenemos. Claro, de política migratoria no se hace de ello. Para nosotros no es tener trabajo, es que sean autónomos, tiendan trabajo, estabilidad. En el sistema de protección, todos reciben la posibilidad de permanecer en programa de capacitación, propio centro de protección, acabar su formación. ¿No? Entonces, ese programa lo tenemos con una vez que se desvinculan del sistema. Entonces, pasan a ser adultos como yo, de lo que tengo. Sí. El éxito no es conseguir un trabajo completamente precario, es fácil. Pero el éxito no se puede en eso. Claro que esa persona sea autónoma como nosotros. La situación es, yo no me puedo creer, quiero decir que con 19 o con 20 años haremos de éxito, bueno, entonces tenemos que llevar algún sitio que no, para que, bueno, que estudien, trabajen, sean autónomos. No. Jesús te llama, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo he preguntado precisamente, y yo sí que discrepo en eso, ahora te digo, yo lo he preguntado porque la compañera Mariana ha hecho alusión a que, bueno, que la verdad que como muchos ya tienen trabajo, pues no necesitan a lo mejor ese recurso que no es que no lo necesiten, sino que como no lo hay, bueno, pues como tiene un ingreso que efectivamente, que a lo mejor es un ingreso precario, ¿no? Efectivamente hay una parte en la que coincide y otra parte en la que no. Es decir, no se puede medir el éxito de la inserción de la autonomía, ¿no? No se puede medir en si tienes un trabajo o no. Porque el trabajo puede ser un trabajo que te den el día antes de salir del centro. Pero sí que es, digamos que un factor muy condicionante, no hay nada de determinante, pero muy condicionante para que se pueda hablar de autonomía, porque claro, la autonomía, los pisos de autonomía, ya sabemos que, no sé si se llama educador o orientador, bueno, no un educador, es un orientador porque ya no es un educador, porque ya son mayores de edad, ya no tienen esa responsabilidad que sí tienen cuando son. Ahí hay un orientador que va, pues eso, como el propio nombre indica, orientándole para que los chicos en el centro aprendan a convivir, aprendan pues eso, a ser autónomos, pero en la medida en la que no tengan ingresos, sean autosuficientes, bien. Hay una parte del éxito, es cierto, pero ¿qué ocurre si quien financia ese recurso, sea quien sea? Hay programas de todo tipo, como Mariana ha explicado antes, y vosotros conoceréis inclusive otros. ¿Qué ocurre si quien financia ese recurso lo deja de financiar? Hoy, por desgracia, el trabajo no quiere decir que tengas problemas serios. Trabajo para 70 años, trabajo, poder valerse posible. Hoy no es así. Vale. No, por supuesto, por eso se trabaja en 5 áreas, no solo la laboral. Pero es sociolaboral, verdad, el título de la intervención. es sociolaboral, que cuando yo hablo de trabajo, que salen trabajando, no me refiero a trabajo precario, que ellos tienen sueldo, la mayoría que para mí los quisiera. De verdad, de convenios que hay con restaurantes en Marbella, en Málaga, Isma lo sabe, que también soy educadora en Málaga, y que no son trabajos precarios. Bueno, yo hablo general. Sí, de eso. Sí. Sí. Pero ocurren cosas muy curiosas. Nosotros tenemos chicos
con más de 16, menos de 18, trabajando ya, seguían en el centro, y ocurría que un chico ganaba más que los propios educadores. Evidentemente, eso no lo sabía el chico. ¿Por qué pensáis que no es bueno que lo sepa el chico? Porque el mensaje que le están mandando es tremendo, ¿no? Es decir, yo vengo aquí, de donde venga, y en nada y menos ya estoy trabajando y gano más que tú. Jolines, algo falla, ¿no? Pero nosotros desde dentro sí que nos reíamos porque decíamos, es lo que dice Mariana, el proyecto, este en concreto era un tema de estar subido en los verticales, esto con las cuerdas y demás, ¿no? Que evidentemente son trabajos más remunerados. Pues yo creo que también el debate, porque es pueden ser recursos socioeducativos, pero puede ocurrir en la brecha educativa menor, la protección no que nos tienes. Y el sistema de que hay que darles oportunidad de acceder a los recursos formativos. Es verdad que después tenemos que hacer la inserción también laboral y la inserción en los programas. Es verdad que ya no es que igual es que se trabajar a los 16 años. Ya es que el resto que dándole oportunidad de una formación. Bien, Sergio García nos hace una pregunta que dice, mediante este programa, se refiere a tu programa, Mariana, ¿se ha podido intervenir con jóvenes que hayan pasado de la tutela menor de edad a la desvinculación total con el sistema al cumplir 18 y hayan pasado por el sinhogarismo? Es decir, con jóvenes mayores de edad que hayan sufrido desvinculación y procesos de deterioro psicosocial grave tras cumplir 18 años. Sí, sí, sobre todo cuando hablaba antes de esta ampliación de plazas que hubo por la situación de pandemia y después que se ampliaron muchísimo, pues había muchos de estos chicos que os decía que estaban en situación de calle porque cuando salieron del sistema no habían conseguido piso o incluso que se habían fugado del sistema antes de cumplir la mayoría de edad. De hecho, estos pisos surgieron precisamente por eso, porque había muchos chicos en situación de calle. Y sí que llegaron muchos y claro que eran perfiles muy deteriorados, con problemas mentales graves, con unos problemas de consumo bastante deteriorados y sí que entraron. De hecho, esto fue difícil, claro, porque eran recursos que se abrían nuevos, nuevas plazas, y en un mismo recurso, pues eran de 6 plazas generalmente, entraban chicos que venían directamente del servicio de protección y otros que venían de calle, pero... Bueno, sí. Mariana, yo no me hubiera gustado tener al compañero Samba al otro lado para que nos pudiera responder, ¿no? Pero ya que él no está y que tú conoces algo sobre el trabajo que ha hecho allí, ¿no? ¿Cuál piensas tú, conociendo ambos proyectos, ¿no? Yo creo que luego cuando a Isma le toque su intervención podemos también explicar un poco qué se ha hecho, bueno, seguramente ella lo hará. ¿Qué gran diferencia ves tú a lo mejor en el trabajo que se hace en procedencia, se llama en origen, a mí me gusta llamarle procedencia, ¿qué comparación se puede hacer, ¿no? Entre Marruecos, por ejemplo, y Senegal, que no te voy a decir la África subsahariana porque tu experiencia la tienes en Senegal, es decir, ¿dónde ves tú que centra más el foco Senegal en comparación con Marruecos? Senegal en comparación con Marruecos, pues Senegal está trabajando mucho más el retorno. Está trabajando mucho en Marruecos, lo que, vaya, que también lo conozco, tú sabes, llevamos muchos años allí con la asociación y se trabaja más pues de la prevención, una inserción sociolaboral allí, en origen, y por supuesto que conozcan los riesgos de las migraciones clandestinas, pero en el tema que está, o sea, Samba está trabajando muchísimo y llegan muchísimos que han deportado. Sí. ¿Pero retorno voluntario o obligado? Es decir, ambos. Y esto es difícil de trabajar, lo que él comentaba, tiene varios programas de formación y tal, pero sí. Claro, es que esa es la mayor diferencia. Luego también hay formaciones, al igual que en Marruecos, de lo que ha dicho, también cursos, tal, inserción sociolaboral allí, pero es que Senegal es mucho más difícil, más en Kolda donde está. Allí hay muchas menos oportunidades. En Marruecos al final, pues lo que hablábamos ayer Isma y yo, en Marruecos sí son sueldos precarios y por supuesto que todas las zonas no son iguales, porque si nos vamos a una zona rural, no, pero en ciudades como Tetuán, Tánger, Casablanca, hay trabajos, son trabajos muy precarios, pero que un trabajo se puede conseguir. Otra cosa ya es que las condiciones tal. En Senegal no.
En Senegal no, es que ni campo ni nada, no. Al menos en la zona donde está Samba. Mucha diferencia. Porque ¿cómo trabajas tú una inserción sociolaboral allí? O un retorno. Muy interesante esta perspectiva, porque claro, quienes conocemos, por ejemplo, el tema de Marruecos, lo que dice Mariana, nosotros hemos hecho hincapié más que, lo decía antes, no en prevenir la migración, que no somos quien para prevenir un derecho fundamental que tenemos los seres humanos, sino en ofrecer oportunidades, y para ofrecer esas oportunidades que ya existen, que a muchas de ellas no las tenemos que crear, existen, pero la tienen que conocer, y sobre todo hemos trabajado mucho el empoderamiento de los chavales, ¿no? El autoestima, ¿no? Chavales que están enfadados con el mundo, con el sistema, con todo, y la migración es su puerta de salida, entre tantas cosas, ¿no? Que ya sabéis que constituye un imaginario colectivo que viene desde la familia. Y cuando empiezan a descubrir que el mundo es de otro color, entonces ahí sí que, pero claro, como decía Mariana, tienen que tener esos recursos a los que agarrarse. En el caso de Senegal, si los recursos no existen, por muy motivados que estén, por mucha autonomía, ¿qué se puede hacer, no? No sé si tenéis alguna. Sí, Esther. Hablas de crear recursos destinados a las mentales. ¿Qué tipo de recursos estás pensando? Porque a veces es muy difícil, primero porque ya sabes que haces una oferta de psicólogos clínicos a nadie porque no hay, ¿no? Las rebajas de sanitarios y presenta alguno, pero después también es muy difícil poder hacer psicoterapia con ellas por el tema del idioma, ¿no? Porque cuesta mucho expresar, ¿no? cómo está. Entonces, nosotros nos hemos encontrado en que tampoco tener más psicólogos, más terapeutas, tampoco nos soluciona los problemas de salud mental, ¿no? que tienen muchos de ellos. ¿Habéis pensado en cuando dices crear recursos destinados, habéis pensado en algún tipo de recurso concreto o no? Es que me hace gracia porque dice, nosotros hemos visto que los psicólogos no funcionan, los psicólogos que tenemos. Es que allí no tenemos. Es que no tenemos. Hay psicólogos en los centros de protección, los recursos de mayoría no. Eso es una necesidad, es verdad que no lo solucionará, pero al menos una prevención, un algo, son cosas para que yo como educadora social siento que no tengo esas competencias para abordar determinados temas que hay que abordar allí porque no está la figura del psicólogo o la psicóloga. Y luego talleres, obviamente son problemas mentales graves que no se van a solucionar, pero por lo menos una prevención, algo, proyectos en coordinación con los servicios de salud mental, pero es que es nada. Y luego pues se le deriva a hacer, allí el procedimiento es nada, no hay un seguimiento psicológico, no hay nada. Les da el brote, lo ingresan en agudo, lo ponen hasta arriba, están 3 semanas en agudo y después vuelta a empezar. Y eso me imagino eso que no se solucionará, pero que seguro que notáis la diferencia de tener psicólogo a lo no tener, porque yo desde los centros lo he notado. Obviamente no se soluciona. El diagnóstico que tenga, el trastorno que tengan no se va a quitar, pero yo en los centros sí que lo he notado, nos llamamos mucho a los psicólogos y sí. Se nota, de tenerlo a no tenerlo, se nota, al menos en mi experiencia. Y hablo ya también de recursos de diversidad funcional, donde entran ya con diagnóstico de enfermedad mental grave, vamos a ver. Que muchas veces es también algo que se ha hablado esta mañana, ¿no? El duelo migratorio, que no se le da la importancia que tiene. 7 famosos duelos de la migración de Joseba Chotegui, ¿no? Cómo trabajar con los chicos estos, que me parece que, bueno, que los niños vienen, ¿no? Y hay que ver que está todo el día triste. Yo recuerdo en mi época, es que le estamos dando esto, es que le estamos dando lo otro. Y no se ve todo lo que ha dejado atrás, ¿no? Lo difícil que es el sentimiento de pertenencia, de identidad. Chavales que son muy pequeños, que no tienen claro, ¿no? Y los mensajes que le manda la familia por un lado, ¿no? En el caso de la religión, ser buen musulmán, esto, lo otro, ¿no? Y lo que el occidente, por otro lado, les reclama, ¿no? Son chavales que quieren disfrutar la vida, que quieren vivir, ¿no? Entonces, hay que trabajar con profesionales y también hay que saber trabajar. Sabemos que estos chicos, por cultura, el tema de psicólogo, lo primero que te dicen, no, yo no estoy loco, ¿no? Entonces, bueno, saber entrar también, no es necesario que nos presentemos como psicólogos o como psicólogos. Con las adicciones, que ya las adicciones, como sabemos, lo complican todo mucho más. Allí se trabaja con el CPD,
Se pide el servicio del ayuntamiento, ¿qué hace? Que le hace un test de todos los lunes a ver si ha consumido, eso se lo puedo hacer yo también. Y luego el día antes del test llega al piso y te encuentras 6 tetabris de leche vacío que se lo han bebido para dar negativo cuando han consumido, si es que al final... Y que se lo resuelven. En ese sentido, las dificultades maestras culturales asistentes, pero es muy complicado. Psicológico, sin embargo, yo sí que creo que sí. Ese apoyo psicológico se presta desde los propios servicios, desde el propio equipo, porque las derivaciones sexuales de salud mental que tenemos en Navarra, creo que es un sistema que está colapsado, sí. Y segundo, que es que no funciona por el rechazo que ellos mismos tienen a acudir a un profesional que intuyen que es o que no sabe. Están trabajando desde los propios equipos, el duelo migratorio, lo que le está pasando a la persona, su estado emocional, en el mismo espacio, digamos, y en el mismo contexto en el que interviene una junta educativa o mañana un formador, porque está dando, bueno, pues yo creo que es mucho más sencillo integrarlo dentro del equipo que presta atención y que me presta prestación. Eso es, claro, es que nos vemos que, a ver, yo he salido, un ejemplo, los viernes salía a las 3 y a mí me han llamado a las 4, una videollamada cortándose. ¿Qué hace? Yo no siento que tenga así, bueno, al final, claro que sí, vas adquiriendo competencias, tal, pero yo no soy psicóloga. Esa persona necesita un apoyo psicológico. Pasa que llegar a la red, por lo menos en las situaciones que vemos, es complicado. Ese enlace, a veces sí que una figura interna dentro de los equipos, que a lo mejor no puede prestar toda la atención, sobre todo en las situaciones de trastorno de salud mental grave, luego requiere una intervención especializada, pero es que hay que llegar a él. Y para llegar ahí a veces necesitas una figura de referencia, una figura con la que tienes vínculo y que de alguna manera respetas, que confías en ella y que es quien te puede acercar. No. Los nuevos pacientes me comentaba alumnos. Me comentaba una cosa muy interesante antes en el café, para eso son los cofebrinos, para hablar, porque bueno, podría haber venido perfectamente, ya lo estáis haciendo, ¿no? Compartiendo como ponente. Me comentaba algo muy interesante de Galicia, que es que son centros mixtos, que esa es la teoría de todo el sistema de protección, ¿verdad? Pero bueno, ellos sí que lo llevan, me cuentan, ¿no? Sí que hay niños migrantes integrados con niños. Sí, los recursos de menas, los hubo las antes, verdad que no tenemos la demanda de Cataluña ni de Andalucía. Entonces, la red ordinaria. No hay recursos. En Cataluña los servicios de transición a la vida adulta, aparte de que están de todas, o sea que importa sí que es cierto que tienes muchos que, bueno, pues que están llenos de chavales migrantes, porque claro, hay más, pero incluso tenemos recursos que de transición a la vida adulta que no es que solo sean de diferentes nacionalidades, sino que son chicos. En Andalucía también. Y ahí parece ser que se facilita, pero los números también y los números son para todo. Yo cuando
me llaman sitios, damos formaciones durante 2 días a un grupo de profesionales que están en el centro, siempre les digo, os entiendo, porque yo trabajé con 14, vosotros trabajáis con 80. ¿Cómo se puede trabajar con 80, chicos? Sin salvar los muebles. Es decir, me decían algunos, nosotros entramos y miramos el reloj, mi turno dura 8 horas y que se resuelva lo mejor posible y que salga airoso, porque hay veces que las condiciones son muy difíciles, son muy duras, ¿no? Y trabajar con 80 chicos, aunque haya en el turno 7 u 8 profesionales, para los que hemos estado ahí sabemos que es complicado, ¿no? No sé si alguna pregunta, pasamos ya directamente para cumplir con el horario y que podamos comer a la hora, ¿no? Si no tenéis ninguna cuestión más, pasamos al siguiente panel de expertos.